Voy a caminar como un hijo. Pero no sé cómo caminar como hijo porque mi papá nunca me enseñó. Bueno, pues tienes la Biblia y ahora tienes un Padre en los cielos que es bueno, que es misericordioso, que es perdonador, que es tierno, que es restaurador. Es un papá que es increíble. Pues vamos a aprender de él cómo se vive como hijos para no perder ninguna bendición. Porque hay momentos, escucha bien, en los cuales no es tanto el milagro que necesitas de parte de Dios. Muchas veces es simplemente lo que necesitas es madurar para entender la promesa, porque el milagro a lo mejor ya está en tus manos. A lo mejor eso que tú estás esperando ya lo tienes, pero no has entendido cómo procesarlo. No has entendido cómo multiplicarlo. Muchas personas oramos, Señor, quiero algo nuevo con mi familia. Y a lo mejor eso ya Dios lo puso en tu corazón. Quiero que las cosas se solucionen en mi matrimonio. Y a lo mejor ya Dios puso eso en tu corazón. Humildemente, escuchando lo que Dios dice, confiando en lo que Él tiene y creyendo y declarando que si Él declaró que puede mover montañas, si Él abrió el mar, creyendo y declarando que si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a hacer un milagro en nuestra vida. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra ese bien generalizado de todos, ¿verdad? Y quiero comenzar de una vez aquí con la Biblia. Creo que de introducción esta noche para el mensaje de hoy que se llama Viviendo de lo que escucho. Y quiero comenzar leyendo el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 4. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe. ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención de este pasaje? Lo que me llama la atención de este pasaje es que este hombre sabía que Dios le iba a hablar. Y comienza diciendo él claramente, lo dice clarito, dice: voy a estar en mi puesto de guardia. Sobre la fortaleza voy a estar y velaré, voy a cuidar, voy a estar muy atento para ver lo que Dios tiene que decirme. Él estaba atento, estaba diciendo: algo va a pasar. Yo sé que Dios va a hacer algo nuevo. ¿Cuántos pueden creer que Dios va a hacer algo nuevo? Entonces hay que estar atento. Y precisamente por eso mismo creo que Dios le respondió. Creo que Dios le respondió porque él estaba atento a escuchar una voz que tenía algo que decirle a su vida. Yo creo que él pudo escuchar también a Dios. Bueno, de hecho es que Dios no le habla a la nada. Dios siempre que le habla, habla para que alguien preste atención. Ok, entonces Dios está hablando para que alguien ponga atención. Pero si tú y yo, no, yo quisiera que Dios me libre de esto, pero que Dios me hable mientras duermo. No. Mira, si no entiendes lo normal, o sea, no entendemos bien español y a veces queremos que Dios nos hable en francés. No es posible. Me gusta la actitud de él y me gusta la actitud de cómo resume todo. Dice: ok, hay una visión, va a venir, es para un tiempo señalado, es una visión de algo que vendrá. Y voy a estar atento porque aun cuando Dios me hable de lo que vendrá, si Dios tiene que corregir algo en mi vida, no hay problema, voy a estar atento. Voy a velar para que Dios corrija mi vida porque yo quiero llegar al lugar que Dios ha prometido para mí. Ahí es donde el verso 4 toma una relevancia completamente distinta porque dice: así es el orgulloso. O sea, uno dice: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, viene una palabra de Dios, pero luego define el carácter de alguien, de dos personas, de hecho. Dice: así es el orgulloso. En él su alma no es recta. No está clara, es torcido. Dice: mas el justo por su fe. Una fe de poder declarar: ¿sabes? El Señor es mi pastor, nada me falta. Aun cuando tú puedas estar pasando por un tiempo de dificultad, eso le añade vida a tu vida.
Pero para eso hay que tener una fe como la de niños, una fe como lo hablaba la pastora ahorita, que me parece bien simpático. O sea, Dios dice, yo lo creo, lo dijiste y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios y porque Él tiene el poder para cumplir toda su palabra. O sea, créeme esto, Dios no está en el papel de andar jugando con las ilusiones de las personas. Él está en el papel de bendecir a sus hijos. Así que Dios no es un ilusionista, pero vivir la vida cristiana, pues es chévere, es fácil. ¿Por qué? Es un gran reto, sí, pero también al mismo tiempo es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en nosotros, estamos confiando en alguien que es muy, muy superior a nosotros, y ese es Dios. Cuando confiamos en Él, todo cambia. Cuando confiamos en alguien que es mucho más grande que nosotros, ¡ay!, nos va bien. De hecho, lo escribí de esta manera: vivir por fe es un placer. Vivir por fe es tener la confianza de que hay alguien mayor a nosotros en el cual podemos esperar. Jeremías 29:11. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una... Piensa, ¿qué te trajo a la iglesia? ¿Qué te trajo? Normalmente, casi para el 90% de las personas, tirando más al 99% de las personas, casi todos llegamos porque había algo de desesperanza en nuestro corazón. Porque había algo roto en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma estaba rota. Algo estaba ahí que no funcionaba correctamente. Y de repente llegamos y Dios nos dice, ¿sabes qué? Hay esperanza para tu vida. Te puedo restaurar. ¿Sabes qué? Puedo ayudarte a sanar esa situación en medio de tu corazón, y de esa sanidad se desprenderán muchos otros milagros. Pero Dios siempre quiere, escucha bien, Dios siempre quiere darnos un buen futuro y una esperanza. Y eso es lo que los demás ven en nosotros, porque Dios tiene para sus hijos cosas. Ahora, vivir por fe es un asunto de hijos. Yo no puedo meterme con tus hijos, y yo, aunque los ame y aunque te ame a ti muchos, pero ¿sabes qué? Yo no puedo tener planes con tus hijos. Lo mismo Dios no puede meterse con aquellos que no quieren ser sus hijos. ¿Saben? Ayer me pasó algo bien curioso que de alguna u otra manera me cargó un poco, pero al mismo tiempo me desafió un montón, no por lo que yo vi, sino por lo que alguien más vio. Ayer estaba en Bogotá cuando de repente siento que le pegan al vidrio de mi carro con un ladrillo. Y efectivamente era un endemoniado. Y entonces se queda mirando y me dice, ¿me da una moneda o le rompo el panorámico? Calculé, dije, no, el panorámico es más barato que una moneda. Pero cometí el error de que bajé la ventana, y algunos carros tienen ese botón que baja automático, y entonces sacó el ladrillo y me dice, miró ahí, había unos billeticos de 2,000, y me dice, deme esos billetes o le rompo el vidrio. Y cuando estoy en eso y voy a darle los billetes, este hombre me mira y me dice, pero usted es un siervo de Dios, perdóneme por favor, perdóneme por lo que estoy haciendo. Yo necesito un medicamento. Y guardó el ladrillo y sacó un inhalador. Y me dijo, es que necesito comprar mi medicamento, pero usted es un hombre de Dios. Dígame usted de dónde es. Usted es un hombre de Dios. Entonces, en medio de todo, ni entendía yo lo que estaba pasando, porque este hombre termina pidiéndome perdón. Yo termino dándole la plata, pero ya no me estaba robando, sino que yo se le estaba dando. Pero me quedo pensando y digo, ¿cómo alguien más puede ver lo que yo soy? Y lo que me pareció curioso, y a lo que voy, es que aún el mundo espiritual puede ver cuánto crees tú o cuánto no crees. Pero como que, hey, ¿sabes qué me gustó? Me gustó mucho que puedan ver. Pero al mismo tiempo digo, ¿cómo es que a veces nosotros no podemos ver quiénes somos ni la autoridad que tenemos? Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas hacen que tú y yo nos asustemos? ¿Cuántas circunstancias hemos pasado que nos nublan el camino de hacia dónde vamos? De la dirección que tenemos. ¿En cuántas cosas a veces guardamos orgullo? De ese orgullo en el cual nuestra alma no es recta. Porque hay una manera incorrecta de buscar a Dios, claro que sí. Aquí Dios está hablando y dice, hay un grupo de personas. Uno que cree que es el justo que vivirá por su fe, pero también hay un orgulloso que no tiene rectitud en su alma. Nadie lo puede ver, pero alguien más sí lo puede ver. Y también me quedé pensando, estoy seguro que este hombre fue alguna vez a una iglesia. Y estoy seguro que a este hombre alguna vez alguien le dijo, Dios tiene grandes planes con tu vida. Pero él escogió el camino del orgulloso.
Y entiéndame, el camino del orgulloso es el camino de aquel que cree que puede proveer para su vida lo que solo Dios puede proveer. A lo mejor sí, Dios tenía un gran plan con él, pero él en su orgullo prefirió refugiarse en sí mismo, pensar que él podía llenarse de sí mismo y luego termina en unas condiciones que no son las que debía haber terminado. Pastor, o sea que no siempre los planes de Dios se cumplen en nuestra vida. Si tú no quieres, no. Por eso te leí el comienzo del profeta Habacuc. Pude haberte leído solamente el versículo 4, pero comienza diciendo, voy a ponerme atento a lo que Dios tenga que decirme, y aun si Dios tiene que llamar la atención respecto a algo en mi alma, en mi corazón, en mi comportamiento, voy a estar atento. Pero no a meter las patas, pues, por no estar atento a lo que Dios tenga. No me voy a agrandar por lo bien que me va en la vida, no me voy a disminuir por lo difícil que sea la circunstancia que esté viviendo. Voy a mantenerme atento a lo que Dios quiere para mí. Porque de repente, si no, podemos terminar, obviamente no como aquel hombre, pero sí podemos terminar así. Este mismo verso de que el justo vivirá por fe se repite de hecho 5 veces en la Escritura. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice así: también a los jóvenes les digo, obedezcan a los ancianos, trátense unos a otros con humildad, porque Dios, mira esto, Dios está en contra. ¿De quién Dios está en contra? No sé si alguna vez has escuchado que Dios está en contra de alguien. No, es que Dios es amor y a todos reciben. Espérate. Porque aunque Dios sea amor, si Dios ve que no puede hacer algo en una persona, pues simplemente Dios está en contra de esa persona. Porque no considera necesitar algo de Dios en su vida. No tener humildad es quedarse uno en casa y decir, ese pasaje de Habacuc, ya lo conozco, ya lo sé. Y cuántas veces en ciertas cosas o en ciertos temas de la Biblia, cuando se tratan desde la iglesia, o cuando se tratan en tu grupo, cuando lo recibís en un discipulado, cuántas veces tú dices, yo ya me lo sé. Pero piensa, estar en contra de Dios. Los soberbios, orgullosos, los que consideran que no necesitan de Dios. Los que dicen, no, una fe no puede ser sencilla. Una fe puede ser sencilla y debe ser sencilla. ¿Para qué complicarnos tanto con nuestra fe? Está bien aprender, estudiar, conocer mucho más de Dios. Eso es algo que jamás jamás debemos dejar de recibir de Dios. Pero tiene igual que ser sencilla. Lucas capítulo 22, verso 42. Mira a Jesús, el Hijo de Dios. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Fíjate, si esa fue la oración de Jesús, porque a veces nosotros queremos decirle a Jesús, yo no quiero este proceso en mi vida. Señor, yo no quiero esta situación, yo no quiero esta ciudad, yo no quiero este trabajo, yo no quiero esta circunstancia en mi vida, yo no quiero pasar por ahí, Dios. Mira, la voluntad del Padre para Jesús era que fuera a la cruz. No solo que viniera y trajera un punto de vista maravilloso del reino de Dios y que trajera un punto de vista único, que es el que cambia nuestra vida, que es el de poder entender que somos hijos de Dios ahora, sino también está el, ¿sabes qué? Hay cosas que a ti y a mí no nos van a gustar, que tenemos que pasar en nuestra vida, pero que de repente sí necesitamos pasar por ellas. Porque yo con el golpe ayer, el pac del ladrillo en el carro, entendí que debo tener una autoridad diferente aún con esta gente, que no son monedas lo que necesitan. Mira, todo esto te lo digo, ¿por qué? Porque estamos en un mes que particularmente es bueno, pero es un mes donde espiritualmente es bien fuerte. El problema es desubicarnos y no entender que Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros, que algunas veces las estamos perdiendo, no solamente por ser orgullosos, sino por permitir, no orgullo como tal, pero sí pequeñas raíces de orgullo que nos distraen del propósito de lo que Dios tiene. ¿Alguien quiere saber cómo anticiparse a las bendiciones de Dios? Ok, número 1, mantén tu corazón humilde. Recuerda de dónde te sacó Dios. ¿Cuál es el vacío que había en tu corazón, en tu alma?
¿Cómo andabas antes? ¿En qué andábamos sumergidos? ¿Qué ahogaba nuestra vida? A lo mejor a veces vemos que Dios bendice nuestra vida, nos comienza a ir bien y entonces el corazón comienza a enorgullecerse y decir, uy, yo merezco todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Claro, lo que yo hago hace que Dios me bendiga. Ten cuidado, porque que estés haciendo las cosas bien es lo correcto, es lo que tenemos que hacer todos. Es lo que todos debemos hacer. Pero en eso hay que mantener el corazón humilde. Hay que mantener el corazón ¿cómo? ¿Sabes? Una de las mayores causas de deserción en la iglesia es que la gente confunde lo que anhela y lo que entiende como su beneficio a los beneficios que Dios tiene para ofrecernos. He visto un montón de gente que viene a la iglesia con una necesidad de sanidad física y de repente son sanos y después nunca más los volvemos a ver. De repente Dios te da el milagro de tu casa propia, tienes ya tu casa propia o terminas de pagar las deudas y jamás vuelves a la iglesia. Porque están buscando su beneficio, que es diferente al beneficio de Dios. Para los que conocen un poco más de la historia bíblica de David, era el menor de 7 hermanos, el que está fuera de casa casi siempre. Sí, él escribió, el Señor es mi pastor, porque a él no le hallaban espacio en casa y era de alguna u otra manera repudiado por sus hermanos, no lo querían y entonces al no quererlo el papá lo mandó a cuidar las ovejas. Cuidaba las ovejas también porque era el mejor cuidando las ovejas, pero aún así no apreciaban el trabajo que su hermano hacía. En alguna ocasión llega un profeta a casa, le dice al papá de la casa, trae a todos tus hijos. ¿Y qué cree? Invitaron a todos menos a, porque ni en el grupo de WhatsApp lo tenían. Él se vino a enterar porque ya al final el profeta dijo, espere, yo no me siento aquí hasta que nos llegue el último de tus hijos. ¿Tienes otro? Ay, sí, hay uno. ¿Te imaginas que a ti te pasara eso? O sea, como que llegan a tu casa y así tengas 8 hijos, ¿sí? ¿A cuántos se les olvidaría que tienen 8 y solamente dicen que tenían 7? A ninguno, ¿verdad? O sea, el papá de David sí. A los hermanos de David también. Y él podía haber dicho, Señor, mi alma te bendice. ¿Por qué? Porque yo fui tan despreciado de niño. Nadie me quería, Señor. Ni siquiera le daba la ropa de mis hermanos porque nadie. Pero en lugar de decir eso, él dice, alma mía, bendice al Señor. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice al Señor. Y entonces comienza a nombrar los beneficios de seguir a Dios. Dice, Él perdona todos tus pecados. Él sana todas tus dolencias. Él rescata de tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes. Mira que primero habló del pecado, de sanidad de dolencias, de haberse sentido que su vida es rescatada del abismo, del sepulcro. Se siente coronado de amor y misericordia de parte de Dios. Y después dice, ay sí, también me da ciertas cositas. Porque cuando David habla de esto, está en el palacio. Cuando David habla de esto, estaba en una ciudad que llevaba su nombre, la ciudad de David. Se está diciendo, hay una ciudad que hasta lleva mi nombre, pero no por eso alabo al Señor. Alabo al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Alabo al Señor porque me ha perdonado. Alabo al Señor porque ha sanado mi corazón. Así que cuando tú tengas algo que recordar de parte de Dios, ¿sabes qué? Es mejor que recuerdes lo bueno que Él ha sido contigo, cómo te ha tratado, cómo sigue restaurando y restituyendo todo en tu vida. Que te falte, que tengas o no, que aún puedes tener tu casa propia o no, no te afanes, eso vendrá. Pero deja que Él trabaje con tu corazón y que sane y libere toda tu alma. Déjalo que empiece desde ahí. Ay, Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor. Versículo 10, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos pagan según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre
así es como debemos vivir. Y entonces cuando uno recuerda esto, uno mantiene su corazón humilde. Número 2, aprende a vivir enfocado. ¿Vivir cómo? Hebreos 12, versos 2 y 3 dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso, verso 3 de Hebreos 12, piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando tú estás enfocado en aquello que quieres, ¿sabes qué? Lo vas a lograr. El tema es que a veces perdemos el ánimo porque llegan un montón de circunstancias mientras vamos caminando. Tenemos un sueño, pero mientras llega el sueño o el cumplimiento del sueño, aparecen cosas tanto buenas como malas que empiezan a desenfocarnos. Y al desenfocarnos nos desviamos de camino. Por eso sigan el ejemplo de Jesús. Sigan el ejemplo de Jesús, que saben que Él andaba enfocado. Y te lo digo así, enfócate en lo que quieres. Si estás cansado, si estás abatido, ok, pero ¿sabes qué? Tienes que buscar esperanza en el lugar correcto. Bienvenido a la iglesia, que es el lugar donde podemos tomar esperanza, palabra de parte del Señor y volver al enfoque. Y una vez te enfoques, te voy adelantando algo. Una vez tú vivas una vida enfocado, vas a poder recuperar y recobrar todo aquello que no has alcanzado. Sigue adelante. Ánimo, que las bendiciones ahí están para tu vida. Ahí están las bendiciones. Pastor, las veo muy lejos. Antes estaban más lejos, ya están más cerca. Así que ánimo. ¿Por qué? Porque expectativa, ¿qué es? Esperanza de futuro. Eso es expectativa. Ahora, ¿de dónde sale nuestra esperanza? Voy de nuevo a la palabra. Salmo 121. Otro que también deben aprenderse. Creo que hoy es mi colección de salmos favorita. Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. Él es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. Bueno, no sé para quién es esto, pero voy a leértelo de nuevo. El Señor te librará de todo mal. Él protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Él es tu guardador. Él es quien guarda tu vida. Así que número 1, mantener el corazón humilde, y número 2, andar enfocado. Pero fíjate en esto, andar enfocado no es andar distraído, desenfocado no es distracción. Desenfocado es para aquellos que pueden desenfocar una cámara manualmente. ¿Con qué cámara estoy? ¿Ya quedé desenfocado? Ok, eso es andar desenfocado, ¿sí? O sea, borroso. Pero eso es andar desenfocado. Fíjate que no es que dejé de ver a dónde iba, sino que parcialmente no veo claramente a dónde voy. Y número 3, las promesas son parte de mi herencia. ¿Sabes? Una herencia se da por relación. Una herencia no se da porque sí. O sea, si tú recibes una herencia, la recibes de alguien que era cercano a ti, que te quiso dejar a ti herencia. Pero no de alguien lejano. O sea, yo no sé si todavía existe esa estafa. La estafa del heredero del príncipe de Arabia. Ay, heredé $2 millones, pero no los puedo consignar en mi cuenta. Si usted abre una cuenta y no sé qué, y me consignas 10,000, yo te voy a dar la mitad de la herencia. Sí, porque nunca te van a dar una herencia de alguien que no conoces. ¿Por qué vas a heredar algo de por allá? Nada que ver. Sí que herencia se da por cercanía. ¿Eso qué quiere decir?
que entre más me identifico yo como hijo de Dios, más claro tengo que es Dios quien bendice mi vida, porque Él me da una herencia. No porque camino de cualquier manera, no porque solamente por venir a sus hijos, no, o por venir a la iglesia, no, porque hay una cercanía. Lucas capítulo 15 comienza hablando acerca de la historia de dos hijos que tenían un papá que era muy buena onda, y uno de sus hijos, aprovechándose de lo buena gente que era su papá, le dice: papá, dame la herencia que me pertenece. O sea, el papá estaba vivo. Dicho sea de paso, le estaba diciendo: papá, quiero que te mueras. Pero el papá, tan bondadoso, tomó lo que él tenía y se lo dio a sus dos hijos. Y este hijo recibió la herencia, pero no vivió como un heredero. Si hubiese vivido como un heredero, o sea, reclamó como heredero, pero vivió como cualquier cosa menos como un heredero. Tuvo que pasar un mal tiempo él por sus malas decisiones. Tuvo que ser procesado por las cosas normales de la vida. Sí, porque era normal que en aquella tierra hubiera crisis. La crisis no le llegó solo a él por ser malo, o por, como le dice el hermano luego al papá, es que este hijo tuyo malgastó todo en licores y en mala vida. No fue por eso. Fue sumado a eso el hecho de no saber entender los tiempos, no vivir como hijo, no pedir consejo, creerse el dueño de todo, y terminó desperdiciando todo. Porque recibió herencia como hijo, pero luego vivió como extraño. Tú y yo tenemos que aprender y dejar que Dios, como lo dice Habacuc, voy a estar atento a lo que me digas, y si en algo debo ser reprendido, ok, Señor, voy a aceptar tu reprensión, porque tu reprensión me hace más hijo. La Biblia dice que Dios a sus hijos que ama y bendice los corrige. Pero es mejor recibir la corrección de Dios que meterse uno en un lío, pues, porque cualquier cosa. De hecho, en algún episodio también de la vida de David, y perdón que lo traiga de nuevo a él, pero son salmos lo que de alguna manera han llenado un poquito más la enseñanza de hoy. Pero David en una ocasión falla al censar al pueblo, hacer algo que Dios no le había dicho que no lo hiciera, pero él termina haciéndolo. Y cuando eso dice, le dice Dios: mira, te voy a dar 3 chances de lo que puedes hacer. O me vengo yo en contra del pueblo, o dejo que el pueblo se venga en contra tuyo, o tú y yo arreglamos cuentas. Y David al final dice: el pueblo no merece esto. Si me entrego en manos del pueblo, aunque sea Dios el que me entregue, esta gente me va a comer vivo. Así que mejor me someto a Dios, quien va a tener de mí misericordia. Y prefiere y escoge el trato de Dios, porque Dios siempre te va a tratar tiernamente. Dios siempre va a tratar tu vida para restaurarla. Dios siempre va a tratar tu vida para edificarte. Entonces es mejor en manos de Dios. Es mejor confiando en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Es mejor vivir aún en los tiempos de ser reprendidos. Es mucho mejor vivir como hijos que como extraños. Y vamos a vivir por parte de la herencia. Porque es la herencia la que trae poder. Es la herencia la que manifiesta que estamos madurando en nuestra vida. Hay muchas promesas de parte de Dios en la Biblia, miles. Hoy te leí con solo los dos, el 103 y el 121 de los Salmos. Con solo ese par de capítulos tienes un montón de promesas que tomar de allí, por si de repente estás recién llegando a la iglesia y dices: la Biblia dice que Dios va a cuidarme. Ok, pues voy a confiar en que Dios va a cuidar mi vida. Voy a confiar en que Dios me va a proteger. Si no te parece, pues entonces está el Salmo 23 que leyó la pastora. Salmo 23 verso 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes y delicados pastos me hará descansar, y allí le va a traer confort a mi alma. No te está dando la mejor cama, pero te está diciendo: pero tu alma va a descansar en el lugar que yo quiero que descanses. No más pórtate como hijo. Y entonces tomas esa promesa y dices: ok, voy a caminar como una oveja.
a caminar como un hijo. Pero no sé cómo caminar como hijo, porque mi papá nunca me enseñó. Bueno, pues tienes la Biblia y ahora tienes un Padre en los cielos que es bueno, que es misericordioso, que es perdonador, que es tierno, que es restaurador. Es un papá que es increíble. Pues vamos a aprender de él cómo se vive como hijos, para no perder ninguna bendición. Porque hay momentos, escucha bien, en los cuales no es tanto el milagro que necesitas de parte de Dios. Muchas veces es simplemente lo que necesitas es madurar para entender la promesa, porque el milagro a lo mejor ya está en tus manos. A lo mejor eso que tú estás esperando ya lo tienes, pero no has entendido cómo procesarlo. No has entendido cómo multiplicarlo. Muchas personas oramos, Señor, quiero algo nuevo con mi familia. Y a lo mejor eso ya Dios lo puso en tu corazón. Quiero que las cosas se solucionen en mi matrimonio. Y a lo mejor ya Dios puso eso en tu corazón. Humildemente, escuchando lo que Dios dice, confiando en lo que Él tiene y creyendo y declarando que si Él declaró que puede mover montañas, si Él abrió el mar, creyendo y declarando que si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a hacer un milagro en nuestra vida, pues confiemos en que Él lo va a hacer. Y prepárate, porque este tiempo que viene, casi que estos poco más de 70 días que quedan de este año, ¿sabes qué? Van a estar llenos de la bendición de Dios para tu vida. Amén.